Compartimos el Evangelio del domingo 26 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirá. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. El domingo pasado, Jesús nos advertía a través de la parábola del administrador deshonesto que no somos dueños de la propia vida, sino simples administradores. Y por lo tanto tenemos que usar los bienes materiales para poder ganar amigos para la vida eterna. Este domingo Jesús vuelve a exhortarnos a utilizar bien los bienes materiales, a utilizarlos según la voluntad de Dios. Dios ha creado los bienes materiales para que todos sus hijos e hijas vivan con dignidad. El género literario parábola, que es el que utiliza Jesús, requiere una aclaración previa. Una parábola es una estructura, un andamiaje para presentar un único mensaje. Por lo tanto, tenemos que fijarnos bien hacia dónde apunta la reflexión y descartar todo lo demás. ¿Por qué aclaro esto? Porque, según el contexto donde está ubicada esta parábola, a Jesús no le interesa hablarnos del mundo de los muertos. Simplemente utiliza las imágenes propias, lo que se creía popularmente en el tiempo de Jesús, la mayoría de lo cual se sacaba del libro de Enoc. A Jesús no le interesa hablarnos del cielo y del infierno, sino que le interesa decirnos cómo administrar adecuadamente nuestra vida en vistas a la vida eterna. La parábola de hoy tradicionalmente se conoce como la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús no llama al rico por un nombre propio. En realidad, el nombre Epulón tampoco es un nombre propio, sino un adjetivo, es una calificación. Epulum significa alimento, banquete. Por lo tanto, Epulón sería el hombre banqueteador. Mientras que el pobre sí tiene un nombre propio. Lázaro puede ser traducido como ayuda de Dios o Dios es mi ayuda. Del hombre rico no se dice que fuera un hombre malo, un hombre pecador, alguien que ganó su fortuna ilegalmente. No se dice nada de eso, simplemente se dice que era alguien que le gustaba vestir lujosamente, púrpura y lino, y que hacía banquetes a diarios, grandes banquetes a diarios. Es decir, se presenta como una persona que le gusta
ostentar su propia riqueza y darse una gran vida. Lázaro, por otro lado, no es presentado como alguien bueno, como alguien lleno de virtudes. No, simplemente se describen sus sufrimientos. Tiene el cuerpo cubierto de llagas. Sabemos que esto para la mentalidad hebrea significaba ser maldecido por Dios. ¿Sí? Solamente una persona maldecida por Dios a causa de su pecado tendría su cuerpo cubierto de llagas. Yacía, estaba postrado a la puerta del hombre rico. Podemos imaginarnos también que el hombre rico no lo invita a sentarse a su mesa por el simple hecho que en aquel tiempo se consideraba que todo aquel que compartía su mesa con otro compartía el mismo destino. Por lo tanto, si el rico sentaba a Lázaro a su puerta, iba a compartir su mismo destino de desgracia, ¿sí? Destino de maldición. Qué diferente hubieran sido las cosas si el rico se hubiera atrevido a sentar al pobre Lázaro en su propia mesa. Otro habría sido su destino. También se dice que Lázaro deseaba las migas que caían de la mesa del banquete. ¿A qué hace referencia? En aquel tiempo no existían cubiertos ni servilletas, simplemente se comía con las manos y se limpiaba las manos con miga de pan que luego se tiraba en el piso. Esto es lo que Lázaro está deseando. Y un detalle final, los perros lamen sus heridas. Sabemos que esta actitud de los perros tiene que ver con la compasión, una compasión casi instintiva. Lo que está diciendo el texto es que los perros sienten compasión por Lázaro, pero los seres humanos no. Al momento de la muerte de ambos, el destino se invierte. Sin embargo, cuidado porque no se está hablando ni de premio ni de castigo. El pobre Lázaro va a la presencia de Abraham, mientras que el rico va al tormento. Su destino es el tormento. Sin embargo, cuidado porque, vuelvo a insistir, Jesús no está hablando del cielo y del infierno, porque no se habla aquí ni de virtud ni de pecado. La intención de Jesús es ayudarnos a pensar nuestra vida presente. ¿Sí? Una interpretación que ha hecho muchísimo daño a la espiritualidad cristiana es pensar que entonces conviene sufrir en esta tierra para poder gozar más en la vida eterna. Desde esta mirada, el pobre debe sentirse feliz en su miseria, sufriendo privaciones, sufriendo su miseria, porque de este modo en su vida futura iba a gozar más que nadie. Cuidado porque esta interpretación convirtió la religión en el opio de los pueblos. Según esto, Dios es quien decide quién es rico y quién es pobre, quién es príncipe y quién es mendigo. Y por lo tanto, hay que resignarse a esta voluntad, ser sumiso a esta voluntad, no pretender aquello que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque después, total, en la otra vida tendremos nuestra revancha. Tenemos que alejarnos rápidamente de esta interpretación. Entonces, ¿cuál es el motivo del sufrimiento de nuestro amigo Epulón? El gran motivo es que él administró mal los bienes de su propia vida. Su propia vida, la administró mal. Malgastó el dinero injusto en sí mismo, viviendo con exceso, dándose todos los gustos y lujos posibles. Y al mismo tiempo fue totalmente indiferente frente al sufrimiento de Lázaro que yacía en la puerta de su propia casa. Es Epulón mismo quien creó este abismo imposible de salvar entre él y los sufrientes al ignorarlos. Lo creó aquí y ahora, en la propia vida, en este momento presente. Aquí es donde nosotros estamos generando estos abismos imposibles de salvar. Abraham, que en la parábola tiene la sabiduría del Padre, simplemente le va a reflejar su realidad, no lo va a acusar de ningún pecado. El hombre rico
recibió solo bienes en su vida. Vos recibiste solo bienes en tu vida. Y con esos bienes hubieras podido ayudar al pobre Lázaro que recibió solos males. Cuidado, porque la indiferencia genera un abismo imposible de salvar. Y esa indiferencia es lo que tenemos que resolver aquí y ahora. ¿Cuántos hermanos nuestros yacen postrados a la puerta de nuestra casa? Es la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestros intereses. Recuerden, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. ¿Cuántos hermanos nuestros nos necesitan y nosotros somos indiferentes frente a su sufrimiento? Frente a esto, el hombre rico se preocupa por sus hermanos. El número 5 es un número simbólico en la Biblia. Representa la totalidad de una familia, de un clan o de un pueblo. Seguramente si sus hermanos reciben una visita de ultratumba, se convertirán, cambiarán su actitud y no vendrán al lugar de tormento. Sin embargo, Abraham le responde claramente: tienen a Abraham y a los profetas, es decir, tienen la palabra de Dios, que lo escuchen. Si no escuchan a Abraham y a los profetas, aunque resucite a alguien de entre los muertos, tampoco se convencerán. Aquí hay una clara alusión a la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hoy sabemos que el 1% de la población mundial, el 1%, es dueña del 99% de toda la riqueza del mundo. ¿Esta es la voluntad de Dios? Claramente no. Dios creó los bienes para que todos sus hijos e hijas vivan con dignidad. La pobreza no la creó Dios, la pobreza la creó la humanidad con las actitudes egoístas. La creamos nosotros con nuestras actitudes egoístas. Y por lo tanto es la humanidad quien tiene que resolverlo. Jesús no es alguien que se opone al dinero, ¿sí? Jesús, cuando habla del dinero injusto, está haciendo referencia a ese dinero acumulado en manos de pocos y que deja a una muchedumbre de personas vulnerables sin nada. Ese es el dinero injusto. San Ambrosio dice: cuando vos le das algo a un pobre, no le estás dando algo que es tuyo, sino que le estás devolviendo lo que le pertenece, porque el mundo y los bienes de la tierra fueron creados para todo ser humano y no solo para los ricos. Por lo tanto, administremos bien los bienes de la tierra, administremos bien el bien de nuestra vida y todos los bienes que en ella están. ¿Qué significa administrarlos bien? Administrarlos para el bien de nuestros hermanos. Y entonces nuestra tierra será un poco más justa. Que tengas una hermosa semana.